Y bueno, en esta ocasión, y a raíz de comentarios que hicimos como en nuestras reuniones habituales, hablando de distintos temas políticos, surgió el tema de de la inminente renovación de la licitación para bueno, la hidrovía, para decirlo cortito, de la navegación en el río Paraguay-Paraná. Y como Agustín Colombo Sierra es un conocedor del tema, bueno, le doy la bienvenida, le agradezco que participe y bueno, perdón, un segundito. Agustín, para los que no lo conocen, él se ha desempeñado en diferentes cargos en el sector público y privado. Entre 2003 y 2010 acompañó a Jorge Tayana en la Cancillería, donde fue jefe de gabinete y subsecretario de Asuntos Latinoamericanos. ¿Les puedo pedir si se mutean? Entre el 2011 y 2013 dirigió la Secretaría del Mercosur en Uruguay y actualmente es asesor del senador Tayana y docente universitario en Relaciones Internacionales. Agustín, bienvenido. Bueno. Cuando quieras, perdón, una cosa de forma. Vamos a escuchar la exposición de Agustín y posteriormente vamos a abrir a preguntas. Las preguntas las vamos a recibir a través del chat, el pedido de la palabra, y bueno, le vamos abriendo, Claudia los va a ir invitando a que hagan la pregunta, Agustín la contesta y así seguimos. Ahora sí, perdón, Agustín, adelante. Sí, gracias. Había arreglado con Claudia, para que compartiéramos pantalla, porque yo tengo unas láminas con mapas. Sí, ya se puede compartir pantalla ahora. Bueno, perdón por la demora, esto no es tan simple como parece. A ver. La primera lámina es para darse una idea, una dimensión de dónde estamos hablando. Me parece que de todas las charlas que he ido siguiendo todos estos tiempos, cuanto más claro está el asunto del tema y el espacio en el que se desarrolla, se entiende mejor. Estamos hablando de la Cuenca del Plata, hacia la cual van a dar Paraguay-Paraná por un lado, el Uruguay por otro, y el Río de la Plata se forma en la cuenca que le forman esos dos grandes ríos. Bueno, acá ya estamos en la vía navegable, que fue el objeto de la concesión de 1995. Aquí esta curva del Paraná Norte, no sé si ustedes ven el mouse. Sí. Acá dobla el Paraná cuando se encuentra con el río Paraguay, que viene desde el sur de Brasil, pasa por esto que es la frontera entre Argentina y Paraguay, y aquí el río Paraguay entra dentro del río Paraná como un afluente, y el río Paraná va a dar finalmente, dar la vuelta al río de la Plata. Bueno, acá nos vamos a quedar un rato con esta lámina, porque acá hay que contar un poco de la historia, ¿no? Hay un par de hechos, como 4 o 5, previos a la concesión del 95. En el 73, el general Perón firmó 2 contratos internacionales muy importantes y muy estratégicos, que lamentablemente con su muerte temprana no tuvieron la continuidad que deberían tener, que fueron el Tratado del Río de la Plata, acá abajo, y el Tratado de Yacyretá, en el Paraná Norte, que es un tratado de explotación hídrica con Paraguay. El Tratado del Río de la Plata es un poco el inicio de cómo se divide
un recurso compartido tan importante y tan disputado por el río, como el Río de la Plata. Es importante tener presente también, ahora que estamos con un ratito de historia, que para un área tan rica como esta y con vías de comunicación tan fluidas como las que tiene, me parece que hay no sé, lo pediré yo, hay alguien que está hablando, tendría que estar muteado, así se puede escuchar bien. Decíamos que hay una línea, de alguna manera política se puede decir, que es la que manejaron en los siglos XVIII y XIX los brasileños, los portugueses, los ingleses primero y luego los portugueses y los brasileños, que es que las dos bandas no deberían estar para la explotación del mismo río por un mismo país. Entonces, con esa idea, los portugueses estuvieron en contra de los españoles para que Colonia fuera portuguesa y Colonia iba y venía, y después invadieron la banda oriental en 1816 primero, y después la guerra contra Argentina en adelante. Y finalmente toda esta zona quedó como que lo importante era que aquí no estuviera un solo país administrando las dos bandas del río. Ese es un punto importante, porque en la medida que vayamos avanzando en ver un poco el sentido económico de las ventajas que tiene esta concesión, vamos a ver que también necesita tener un pie, no en el lugar de producción, que es mayormente Argentina, sino en el lugar de infraestructura, servicios, facilidades financieras. Bueno, Uruguay es más ágil, más simple, todo con la plata, en fin. Previo también siempre a la concesión del 95, podemos ver las cosas que pasaban en los años previos. En el 91 vino la ley de privatizaciones, reforma del Estado, en el 89. En el 91 hubo un acuerdo bilateral que tiene que ver acá con nuestro río, con la desembocadura, con la cuenca, con el Río de la Plata. Un acuerdo que acordaron Argentina y Uruguay, algunos dragados que iban llevando hacia lo que ya vamos a ver en un par de láminas posteriores, que es el embudo del puerto de Montevideo. Pero en todo caso, llevando todo el tráfico hacia el norte del río, que es hacia Montevideo. En 1993, Menem y Cavallo hicieron los decretos para que se empezara a trabajar en la licitación en lo que iba a ser después la concesión, que no es muy complicado, se ha convertido en una cosa gigante por la cantidad de tiempo que duró y por la cantidad de irregularidades que manifestó y los daños ecológicos que ha producido y los daños institucionales y económicos que le ha producido a nuestro país. Entonces, en el año 92, previo a esto, se había firmado un tratado que da un poco de pie a la confusión una confusión de nombre, que siempre decimos la mal llamada hidrovía. Efectivamente, en el año 92 hubo un acuerdo que se llamó Acuerdo de la Hidrovía, efectivamente, entre, ahora vamos a ver, este es el Acuerdo de Navegación Puerto Cáceres-Nueva Palmira, llamado Tratado de la Hidrovía de 1992, que de alguna manera crea cierta confusión en el nombre, pero en síntesis consiste en la navegación, es un convenio de navegación. Cuando hablamos de Paraguay, Paraná, hacia el Río de la Plata y el Atlántico, estamos hablando de dragado y señalización. Son dos cosas diferentes. Acá un poco queda una de las razones de este error en llamarlo de la hidrovía. Acá yo marqué en este mapa la salida del río Bermejo, que es un río que trae desde Bolivia. Ustedes saben que la mina El Mutún es la mina de hierro más grande del mundo, y embarcan no solo en la zona del Mutún, sino en otras minas menores que explotan no solo mineral de hierro, sino otros minerales.
y muchos de lo que queda en el río sin limpiar va a dar por el Bermejo al Paraguay, Paraná, y luego va a dar al Río de la Plata, y ya van a ver ustedes el estado en que queda con los sedimentos que ya viene llevando y a los que suma el Río de la Plata. Voy a subir un poco, volvemos al 2. Entonces, esta concesión del 95 se vio, un año antes pasó lo que todos recordamos que fue el Tratado de Olivos, que fue el cambio entre Menem y el radicalismo por la reelección por un lado y por el otro lado por el senador por la minoría, como las cosas centrales de esa reforma, la más importante es la reelección. Bueno, después hay una cantidad de instituciones, Consejo de la Magistratura, etcétera, pero bueno, fue una negociación muy importante en la cual algunos vinculados a ambas partes del acuerdo consiguieron posteriormente otro tipo de ventajas. Uno de ellos fue un señor que se llama Romero. Un señor que se llama Romero que tiene una empresa que se llama EMEPA, que se dedica al balizamiento, que se dedica a la señalización, y que apareció con su amigo y socio Jean Denul y ligó esta concesión de 1995. Romero, aparte de amigo de los radicales, era el mayor aportante a las campañas tradicionalmente y siguió funcionando como tal. No es menor esto porque la empresa que ganó la concesión le pusieron el nombre Hidrovía Sociedad Anónima. Entonces, si a esto le sumamos el Tratado de la Hidrovía, que era un acuerdo de navegación más o menos en la misma zona, y el nombre comercial de la empresa que ganó la concesión, que se llamó Hidrovía S.A., es razonable en algún punto que mucha gente llame a este camino una hidrovía, que en realidad es el río Paraná y el río de la Plata. ¿Qué pasó con esta concesión? Bueno, se adjudicó sin informes ambientales, no sabíamos según qué traza se usara. Ya van a ver en el desemboque, en el delta, en la curva, cómo incide esto del tamaño de los barcos, el cambio de la navegación, todas esas cosas. Bueno, no hubo informe ambiental, se autorizaron buques grandes. El peaje lo cobraba el concesionario. Eso es muy importante. Desde el principio, el peaje lo cobra el concesionario, y después de cobrarse sus servicios y otras cosas, que unas monedas que caen por el camino, le da una parte que queda al Estado. Quiero que sepamos que esto es triste, pero es verdad. Mucha de esa plata que quedaba en el camino fue a financiar la política y las campañas políticas de varios partidos, diferentes partidos que fueron gobierno en las regiones ribereñas, fundamentalmente Santa Fe y Entre Ríos, de esta vía navegable. Desde las alianzas de los radicales, con estos o con los socialistas antes, hasta el peronismo, la verdad que nadie está exento de que, habiendo mucho dinero en esa zona, y finalmente el peaje, por un cálculo que se hizo, quedó fijado recientemente en $3.06 la tonelada, que es un valor, la tonelada transportada, que es un valor abusivamente caro, que podría costar 50% menos, pero como ellos no cumplían muchas cosas de la parte que tenían obligadas por el Tratado de Concesión, les dejaban que cobraran más y hicieran la liquidación después. En esta zona, que vamos a ver ahora, en la siguiente, que es donde está centralmente de Santa Fe al sur, de aquí, la obligación para la empresa concesionaria de dragar, balizar, señalizar y llevar por el canal Emilio Mitre hasta el Río de la Plata y después a las aguas profundas. Se dan dos o tres situaciones entre fin de siglo pasado y principios de este, que es
el boom no quiero decir la soja porque hay otros cereales que también en aquella época fueron muy, muy importantes de cosechar, embarcar, cobrar, vender. También en esta zona se fueron creando en aquella época, a fines de los 90, principios de la primera década de nuestro siglo, una cantidad de, entre comillas, puertos, que no eran tanto como puertos, sino atracaderos, en algunos casos eran simplemente una cadena para agarrar el barco, según el tamaño del barco, lo que hace que en algún momento, como vamos a ver en otra lámina posterior, tenga que estar clarísimo cuando salen del inicio de la parte honda de Río de la Plata, las afueras de Montevideo, que tienen lugar para llegar los barcos que vienen a cargar. ¿Se entiende? Porque no es una zona que pueda haber 4 o 5 barcos uno al lado del otro. Tiene que estar el que llega, carga y se va. Algunos puertos, digámosle, más modernos, tienen la manga que llega a la carga del barco, otras no. Otra de las ventajas de esa concesión del año 95 fue unas ventajas para el concesionario que el Estado le reconoció una suma importante de entrada, $5 millones, y que se iba multiplicando, y estaba en un valor cercano a los $40 millones en todos los años que duró la concesión, los primeros 6, 7 años, hasta que terminó la convertibilidad en el año 2002. Así que ya vemos una cantidad de ventajas y una cantidad de irregularidades con las cuales comenzó la concesión. Bueno, estos puertos a los cuales yo hacía referencia, que bueno, no me quedó otra que llamarlos puertos, los más exquisitos del mundo de los asuntos hídricos y de la navegación fluvial, no los llaman puertos en la medida que no se resignan a trabajar como puertos, tener remolcadores, tener instalaciones propias de puertos, pero en fin, llamémosle puertos. Entre el kilómetro 584, perdón, eso es Santa Fe, entre el kilómetro 470 y 60, 70 kilómetros después, aguas abajo, hay una cantidad de puertos que son, qué sé yo, San Martín, San Lorenzo, Rosario, después ya en la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, que es donde se produce la bifurcación, y viene el Paraná Guazú, que ahora lo vamos a ver en la siguiente, y después está el Paraná de las Palmas, que sigue bordeando la provincia de Buenos Aires. A veces parece medio aburrido, parece un maestro de escuela con los mapas, pero si uno no entiende dónde estamos, es más complicado. Ahí puse en esta misma lámina que la salida del Paraná a Las Palmas va al canal Emilio Mitre, que es uno de los canales de salida, que es el que está donde empieza la parte marítima del Río de la Plata. A ver. Bueno, esto ya lo vimos, era el acuerdo de navegación de Puerto Cáceres a Nueva Palmira, que había tenido la particularidad de incluir a Bolivia como país tributario por afluente de la Cuenca del Plata, y que el río Bermejo traía toda esta cantidad de sedimentos que caían al río Paraguay, luego al río Paraná y finalmente al río de la Plata. Y otra de las características de este acuerdo de navegación es que hace jugar a un puerto chiquito, desconocido en esa época, que estaba sobre el río Uruguay, que se llama Nueva Palmira, que con los años pasó a convertirse en un puerto grande, importante, con la actividad no solo de la navegación habitual del río Uruguay al tener un puerto más equipado, sino con la pasta de celulosa que salía de la planta de Botnia que estaba acá, en la salida digamos, un poco más al norte, frente a Gualeguaychú. Ustedes conocen la historia, pero no es el tema del día. Bueno, acá ya se pone un poco más cercano, ya estamos más en la zona más cercana a la desembocadura del Río de la Plata. En todo caso, para cerrar un poco la parte anterior que decíamos de los puertos de Santa Fe y del sur de Rosario,
esa mezcla de el boom de la soja de los años 90, primera década de este siglo, más los equipamientos, más las técnicas de modernización rural y todo, hicieron que Rosario se convirtiera en un boom y que le viniera muy bien el manejo del funcionamiento de un buen dragado y una buena señalización de la vía troncal, que es el Paraná. Cuando llega a la bifurcación, que es más o menos a la altura de San Nicolás, el 78, esto sí es importante, lo puse a propósito para que no nos olvidemos, más de las 3/4 partes del agua va para el delta, va para el sur de Entre Ríos y viene a dar por el río que se llama Paraná-Guazú, que es el Paraná grande, ¿no? Bueno, Guazú quiere decir grande en guaraní. Y luego hay otro Paraná, por acá arriba, que se llama Paraná Bravo, que va directamente a pegar enfrente al puerto de Nueva Palmira, que no es de conveniencia de la producción argentina, sino todo lo contrario, pero en algunos acuerdos que se han hecho, tanto en la época del menemismo como en el macrismo, se acordó dragar una vía que no es conveniente para la salida de la producción argentina, como es este Paraná Bravo, que pueden ver ahora. A ver. No. Paraná Bravo es de vuelta este que está por arriba, no está en rojo. Perdón, el Paraná Bravo es el que está en rojo de los dos de arriba, el Paraná Guazú. Sí, amor. Va abajo. ¿Okay? No, ya estoy acá. Gracias. Hola. Volvamos ahí. Un sistema de ríos es un complejo y yo lo que estoy viendo, cuanto más cosas me entero de este mecanismo que se ha usado, es que hay una especie de extractivismo muy simple, ¿no? Se saca la cosecha, se carga, se va. No hay para la producción argentina valor agregado como podría haber en el propio transporte, que ustedes pueden ver, fíjense esto, la Palmira, como ya lo he señalado, opera como transferencia de cargas. Ya les decía, de lo que venía del norte, aguas abajo por el río Uruguay, y por todo lo que fue el incremento de pasta de celulosa. Aquí hay un río en el sur de Santa Fe, hay un puerto en el sur de Entre Ríos, perdónenme, que está sobre el río Ibicuí, que está a 300 metros del cauce del Paraná-Guazú, que es un puerto simple, un puerto modesto, un puerto de pescadores, un puerto de paseo, que podría perfectamente ser el puerto que serviría para transferencia de cargas de lo que baja en las grandes barcazas, incluso usando digamos, más allá de que esto esté en el mapa del servicio dragado, que es del servicio concesionado, que es dragado y señalización, el acuerdo de navegación que se había hecho con Bolivia, con Brasil, con todos, permite, el objetivo de ese tratado es la navegación, facilitar la navegación de barcazas de gran porte. Bueno, entonces cuando llegan las barcazas de gran porte a este lugar, que es de aguas bastante profundas, el río Ibicuí, ahí se podrían hacer las transferencias a vapores de mayor tamaño, que pasaría la carga de barcazas a barcos de mar. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Fíjense, espero que se vea esto, no sé, yo lo tengo como tapados, el título. Aporte de sedimentos. Bueno, ustedes ven los aportes de sedimentos que van a dar del Río de la Plata por el río Paranaguazú, que es este, y por el río Paraná de las Palmas, que es este.
yo pienso que si hubiera un mejor trato del punto de vista del ambiente con la traza de los canales, del dragado, sería menos impresionante ver que esto es el Río de la Plata. Porque los sedimentos que vienen por todo el río, que son partículas que flotan en la superficie, arcilla, arenas, porque hay arenas de diferentes tipos, van armando, primero bajan de la superficie y luego cuando se encuentran con fuertes corrientes de agua, suben, emergen, primero durante un tiempo crean unos islotes y después se instalan y ya son tierra firme cuando se pegan a otra tierra firme. Esto es para contarles que dentro de 100 años el delta que estamos viendo acá va a estar en la General Paz. Es un tema que no es menor, es un poco impresionante, pero es bueno enterarse de todas estas cosas. No es que la culpa la tenga ni Menem, ni Cavallo, ni Macri, ni nada, pero me parece que a la naturaleza hay que acompañarla y acá estamos haciendo bastantes cosas para complicarla. Bueno, esta es la lámina quizá más importante porque ya hemos visto el camino, de cómo llegan los barcos a los canales, canales de Martín García y el canal Emilio Mitre, en un tramo que se llama Canal Intermedio, se juntan los canales que vienen del norte y del sur del Río de la Plata, y después de bajar un poco, empiezan en lo que se llama el Canal Punta Indio. El Canal Punta Indio, ustedes ven ya la parte de la traza mayor, no es diagonal hacia el sur-este, como tendría que ser la corriente que viene bajando y que va llevando hacia el mar, sino que el Canal Punta Indio, incluso en un lugar que se llama El Codillo, que está acá, sube hacia el puerto de Montevideo. Esos trazos, esos dibujos de camino, que eso es un canal, es un camino, los acordó la Argentina en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata. No es que Uruguay vino con una pistola y lo impuso. No es verdad. Acá este camino se acerca a 7 millas náuticas del canal de acceso al puerto de Montevideo. Ahora vamos a ver una cosa gravísima y lamentable que fue la consecuencia de todas estas medidas que se han tomado, que es, yo voy a ir al puerto de Montevideo, como se vería la parte de espera de los buques que están esperando para subir por el río Paraná hacia los frentes de atraque, como se les llaman los que no quieren llamar puerto, pero los barcos llegan. Este es el puerto de Montevideo. Acá está el canal de acceso al puerto de Montevideo. Acá hay 100, 200, 300 barcos, llegan a Atlántida, llegan a Piriápolis. ¿Por qué esperan? Porque la navegación del río, por estos canales que tenemos, es de un solo sentido. Entonces, todos los que manejan la circulación del río tienen que tener asegurado de que el barco que sale del Río de la Plata va a tener garantizado un amarre en el río Paraná. Porque si no, se chocan, no hay forma, hay accidentes, en fin. Esto es una cosa muy complicada. Pero fíjense ustedes la parte graciosa o triste, no sé, todo esto está en jurisdicción de la prefectura uruguaya. Entonces, y aparte, estos barcos pueden esperar 3 días o pueden esperar 10 días o 15, y todos los servicios que consuman lo van a hacer en territorio uruguayo, y van a ir a hacer sus trámites y un montón de cosas. Todos los servicios que las navieras han calculado que le pagan al Uruguay son 170 millones de dólares por año. Que si el día de mañana tuviéramos una vía de escape, exactamente eso es lo que de alguna manera podría funcionar el canal Magdalena, que vamos a hablar ahora en la siguiente lámina, se podría compartir en parte, van a pasar unos cuantos años, pero se podría compartir en parte con los servicios que le podría brindar el Puerto de La Plata o puertos argentinos o lo que sea. Bueno, yo después de esta lámina, que es la de la esperanza un poco, porque así como vimos recién el embudo que se arma acá en Montevideo, es malo
para el complejo general, porque no es solamente el puerto de Rosario que carga tanto grano y te fuiste. No, ya vieron ustedes lo complicado que es el camino, y el concesionario, que ha tenido muchas ventajas, ahora se le terminó la concesión el 30 de abril. Una concesión que no tendría que haber sido tan larga probablemente, pero se renovó en algún momento, que tuvo por parte de autoridades argentinas entre el año 12 y el año 15 una cantidad de decisiones respecto de reserva de cargas para barcos argentinos, que tuvo también medidas para proteger. Fíjense ustedes que en esos mismos años 90, donde vimos el inicio de todo este mecanismo, fueron los años en los cuales se acabó la flota fluvial. Así como se acabó ELMA, se acabó la flota fluvial, no hubo más navegación y no hubo más producción de barcos argentinos de mar. Y acá un poco lo que queremos concluir respecto al hablar de flota fluvial es que hay un proyecto que tiene que ver con vincular a la Argentina fluvial con la Argentina marítima, con los puertos de la propia provincia de Buenos Aires y con los puertos patagónicos y con el sur, que es una cosa que está en una de las primeras filminas, que es ver la dimensión, ver el todo de esta cuestión. Porque si uno ve que además de la Cuenca del Plata y la salida del Río de la Plata, tenemos este litoral marítimo con estos puertos de la provincia de Buenos Aires, los puertos patagónicos, las Malvinas, que desde hace 10 años en que se presentó la plataforma continental argentina nueva, convocada por una convención del mar que llamó Naciones Unidas para que todos los países fijaran su plataforma. Y resulta que Argentina, a partir del sur de Chubut, tiene muchísimo más de lo que se pensaba, de lo cual es dueña del lecho y del subsuelo en los recursos. En el medio tenemos nuestras queridas Malvinas, que los ingleses la han convertido en una fortaleza militar y nuclear, porque tienen misiles atómicos y todas esas cosas, pero con el tiempo, de todas maneras, es bueno saber que tenemos todo este tamaño de riqueza en la plataforma continental, y que es bueno mirar un poco hacia al sur, esa pampa azul que se decía en algún momento, se tiene que poder relacionar por la navegación marítima. Bueno, volvemos al embudo del puerto de Montevideo. ¿Qué se puede hacer con estas cosas que no parecen no tener solución? Bueno, hubo un principio de solución, que es la construcción del canal Magdalena, que es un canal natural que viene desde donde inicia el canal Punta Indio hacia el canal de acceso al puerto de Montevideo. ¿Por qué aprieto este botón? Acá. Yo tendría que ponerlo más... Sí. Apreté algo y se achicó. Perdón, estoy pidiendo auxilio. El siguiente, que es el Magdalena, es un canal natural que, como ustedes ven, es este rojo que baja por acá. Y cuando, digamos, la navegación entra en el canal de Punta Indio, este canal, que también tiene que ver con esa administración de 2012 a 2014, hay que dragarlo, hay que consolidarlo, hay que trabajarlo, como sea, pero de todas maneras, esa vía que podría mejorar, no solo para las ventajas de que los barcos argentinos pudieran ir de los ríos argentinos
a los puertos de mar argentinos, como vimos al principio, hubiera sido, estamos atrasados, pero estamos a tiempo de recuperar el tiempo perdido, porque en esa gestión que decíamos hasta 2015, este canal quedó, de alguna manera, es un viejo canal natural del Río de la Plata que la gente lo usa para navegar porque ahí no tiene problema de encallar, pero cuando llegó el año 2015, todos esos estudios de factibilidad, toda esa cuestión de ingeniería que se había hecho, quedó en un cajón. La verdad, lo dijo el subsecretario de la gestión de Macri cuando se hizo la audiencia pública hace 3 o 4 meses, no nos pareció importante, así que lo dejamos ahí y lo postergamos. Ahora hay una posibilidad, porque está todo hecho, incluso la parte más difícil, que es acordar con Uruguay por dónde se va a navegar. Porque así como ven ustedes este mapa, las partes exclusivamente nacionales son las más rayadas, pero los canales siempre son en aguas de uso común. Entonces la Comisión Argentino-Uruguaya del Río de la Plata se tiene que poner de acuerdo por dónde van las instalaciones o las construcciones que se hagan en el río, y lo más importante de todo es que ya se había acordado con Uruguay sobre el canal Magdalena, las características que iba a tener. El canal Magdalena, a pesar de ser natural, ven ustedes que va en diagonal a cómo va la corriente del río hacia la salida al mar, e incluso las propias mareas, en fin, tiene una cantidad de ventajas propias de la naturaleza que lo hacen más simple para la navegación. Y de hecho, dentro de pocos años va a ser tal el despelote en el puerto de Montevideo que todos los armadores, las navieras y todo, no todos, pero los que no están vinculados a un negocio que les sirva necesariamente pasar por Uruguay para sus gestiones de liquidación o financieras o lo que sea, usarían con convicción este canal Magdalena. La situación de hoy con el canal Magdalena es que afortunadamente está en el presupuesto argentino para y un par de años y unos años más mientras se construya. Se llamó a una audiencia pública, como les conté hace unos meses, expusieron funcionarios del Ministerio de Transporte, funcionarios del gobierno anterior, funcionarios del gobierno actual, algunos... Bueno, yo no sé, que alguien me cuente si ven, porque de repente esto se va. Bueno, volvimos. Una más para abajo. Ahí está. La audiencia pública esta sirvió para... Me parece que este último año sirvió para poner en tapete la temática de la concesión de la red troncal, del Paraná-Paraguay, de la salida del Río de la Plata, y tuvo esa virtud, y es bueno porque ahora, hace un año, el 99% de la gente no tenía ni idea de esta temática, y ahora la gente está más acercada a la temática, la conoce mejor, unos más, otros menos, pero yo lo que quiero en algún punto, y lamento si puedo disentir con alguien, es que este mecanismo, este funcionamiento, ha sido muy propiciado por gobiernos que no son los que mejor han defendido el interés nacional a lo largo de la historia reciente, pero muchas veces, y voy a volver a cuando hablamos de los puertos, acá, estos puertos que vemos acá, los puertos al sur de Timbúes, que en los 90 y principios del siglo se crearon 25, 30 puertos diferentes, son puertos de todo tipo. Hay puertos privados, hay puertos consorciados y hay puertos provinciales. Yo no adhiero a esta cuestión de que porque los puertos son privados se puede hacer cualquier cosa en los puertos. Mi casa es un lugar privado y si acá hay un delito, entra la policía e investiga el delito.
Me parece que no tenemos que ser tan buscadores de enemigos en el capitalismo internacional, en el pool de las cerealeras. Me parece que esos son monstruos que han funcionado mucho, pero hay que ponerlos en caja, hay que reglamentarlos, hay que aplicar la autoridad del Estado. Miren, hay un ejemplo, que se lo puedo decir con el mapa adecuado, que es este, que en el año 2012 exactamente, Cristina y Mujica acordaron que el dragado del canal Martín García no lo iba a hacer más la empresa que lo estaba haciendo, que era Boskalis en ese momento, sino que lo iban a hacer los dos estados, el Uruguay y la Argentina. Y anduvo, son cosas que se pueden hacer. Son complicadas si vos no tenés una estructura, porque nosotros estamos tan desmontados y tan degradados nuestra infraestructura del río, que suena como medio difícil que se pueda hacer fácil, pero no es una cosa que no se puede hacer. Cuando digo Boskalis, digo, a ver, hay 5, 6, 7 con toda la furia empresas dedicadas al dragado a nivel internacional, que un par de ellas son belgas, otras son holandesas. Los holandeses, que por algo se llaman Países Bajos, saben mucho de dragado, de esclusas, de fortalezas para defenderse del agua, y están funcionando mucho, han trabajado mucho en esta. Bueno, Jean Denul es el socio del balizador, porque cuando se hizo ¿cómo se llama? La adjudicación de la concesión del 95, el socio argentino era, como ya vimos, Romero de MEPA, que se ocupaba del balizamiento o señalización, y el socio extranjero, que es el que tenía el material, el know-how, un montón de cosas que no está mal tener, es Jean Denul, una empresa belga que hace 150 años que está haciendo esto. No hay muchos más que los belgas y los holandeses, también hay una empresa china que está avisando como que va a comprar los pliegos. O sea, me parece que para ir ya un poco al punto político-económico del asunto, con todo esto que tenemos visto, ustedes ya han visto, bueno, lamento mi vocación por los mapas, es a veces un poco molesta, un poco hincha, pero me parece importante para entenderlo. Estamos en un momento de que pasamos de un esquema a otro que no lo conocemos bien. Entonces, yo, que no soy funcionario del Ministerio de Transportes, no les puedo decir en qué consiste la nueva normativa que va a venir el mes próximo, cuando se cumplan los 90 días que se le dieron a la concesión, que, bueno, por algún motivo que justamente cuando estaba terminando y negociando y armando otra cosa, lamentablemente murió el ministro en un accidente, entonces vino otra gente, entonces decidieron, bueno, sigamos así todo como está. No es lo más interesante, pero entiendo que probablemente no tenía ni conocimiento ni otra fórmula que adoptar el hombre que vino de ministro, pero hay otras decisiones que se pueden tomar. Bueno, Marcelo les contó al principio que yo asesoro a Jorge Tayana, en general en las cosas de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero en esto que está trabajando hace varios meses también. Y Jorge siempre dice que tendría que haber un planteo de transición para esta época, que no es una cuestión tan imposible armar un mecanismo diferente, y que no hay que dejarse llevar por, digamos, el discurso de lo que podríamos llamar los beneficiarios de la situación actual, porque eso es cierto, hay beneficiarios de la situación actual. Entonces, si nos fue bien hasta ahora, que son las grandes exportadoras, las cerealeras, la Bolsa de Comercio de Rosario, si lo fuimos llevando hasta ahora, ¿para qué cambiar? Eso es una cosa que, si uno lo lee desde la concepción de que los recursos geográficos de tu país son un bien social y son un bien de todos, no podés aceptar esas cosas como nada, ¿viste? Porque la verdad que hay otros países que las cosas las manejan de una manera diferente. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, que son unos campeones del liberalismo para vender afuera de Estados Unidos y sobre todo al sur de América Latina, el dragado lo hace el ejército, lo hacen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Y vos si querés contratar a una empresa para que te haga cualquier trabajo importante que tenga que ver con el suelo y el subsuelo, tiene que ser una empresa norteamericana. Y si querés mandar $1 de la costa oeste a la costa este, lo tenés que hacer por una empresa norteamericana. Bueno, en este caso de los ríos, el dragado lo hizo el ejército de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, que cuando van a Irak y a Afganistán son horribles, para el trabajo de adentro lo pueden hacer si tienen una dirección política. Entonces, a ver, no está nada jugado, no está nada decidido, e incluso lo que se propone para esta etapa sería una etapa de transición. Todavía hay que hacer los pliegos para licitar y para adjudicar al sucesor de esta hidrovía SA que tanta confusión causa denominando al río Paraná con el nombre de hidrovía. Pero todavía no está claro, y yo pienso que un trámite, un periodo de transición en el cual se contraten un par de servicios, bueno, usted siga, pero va a ser el balizamiento, lo va a hacer otro. Por ejemplo, el balizamiento es la señalización. Hace 30 años era mucho más complejo que hoy. Hoy, si vos tenés una estructura que puede recibir, con el boom también que ha habido en los últimos 15 años de los satélites o 20, que mande una señal a una baliza, no necesitas una baliza atómica ni hiper sofisticada. Lo rebota y lo manda a un panel de control y vos ahí podés saber el barco, el peso, lo que cargó, qué largo tiene, todo ese tipo de cosas. O sea, se han convertido en algo más asible y más manejable por nosotros mismos. En algún momento incluso de este periodo se ha hablado de que podría haber una asociación con el propio sindicato, con dragado y balizamiento, para que se ocupara con algunos técnicos o algunas contrataciones que se podían hacer colateralmente el sindicato de Schmidt, el sindicato de dragado y balizamiento, que son 800 o 900 trabajadores o más. Pero son súper especializados y conocedores de esto, en fin. Hay posibilidades, hay varias, y me parece que quiero creer que dentro de un año y pico, cuando haya una nueva licitación y cuando se adjudique, el panorama sea diferente al que estamos viendo acá. Y me parece que también esto del Canal Magdalena no es una cosa menor, porque ya les digo, ustedes vieron en los mapas anteriores cómo lo importante que es los puertos de la provincia. Por ejemplo, fíjense ustedes que con este esquema que tenemos hoy, un barco que salió de Campana, de Zárate, qué sé yo, de fuera, y quiere ir a la Bahía Blanca, qué sé yo, Ingeniero Guay, que en los puertos del sur de la provincia, en los puertos del sur del país, tiene que subir por este canal y meterse en este clavo y esperar y que después le den salida a las aguas profundas, y cuando podría hacerlo por el costado de la provincia de Buenos Aires. Es decir, para ir de un puerto de la provincia de Buenos Aires, que se llama Zárate, Campana, a otro puerto de la provincia de Buenos Aires, que es Bahía Blanca, hay que pasar por el Uruguay. ¿A usted les parece un disparate mayor? Jorge siempre cita el ejemplo de que, no, sí, tenía que ir a la Patagonia, pero el río Colorado no tiene puentes, el río Negro no tiene puentes, entonces tuve que cruzar la cordillera a Chile y entrar por Chile más al sur. Digo, son estas cosas que nos hemos acostumbrado a que estamos naturalizando y aceptando disparates, y la verdad es que pienso que no deberíamos aceptarlo con tanta liviandad, porque hay soluciones, es un drama y es una presión enorme que hace el grupo que quiere que todo siga igual porque les ha ido bien, pero bueno, hay posiciones que podrían ser diferentes, que se podrían adoptar. Bueno, para terminar, yo les diría que, para terminar con una sonrisa, con algo más o menos optimista, así como la realidad del Canal Magdalena es algo que está a poco de avanzar positivamente, incluso después de que se realizó la audiencia pública, hay a nivel de los congresos la formación de una comisión, porque
una de las cosas siniestras de la concesión anterior era que no había un organismo de control. De hecho, en el contrato del 95 había un organismo de control, pero nunca lo pusieron en funcionamiento, es una cosa infernal. Entonces, ya queda claro, a favor de todo este año que se ha hablado de este tema, toda la cantidad de cosas que están mal. No hay un organismo de control y tiene que haberlo en el próximo esquema. No hay un mecanismo sano para el pago del peaje, que es un peaje enorme que le ha permitido a Hidrovía S.A. y a sus socios Jan de Nulli y MEPA de Romero ganar el 200% en dólares en los 20 y pico de años que tiene la concesión. Hicieron su capital mayor, sus ganancias mayores, siempre en dólares. Me parece que sumándole el Magdalena y una participación de las provincias que en algún momento se pensó, después quedó medio parado, pero ahora las provincias ribereñas con el Paraná pudieron tener su participación, la han tenido en los consejos asesores y en la audiencia pública. Bueno, yo no lo quiero hacer más largo, vamos a dejarlo en esta lámina y me encantaría, así como les dije, luego de la charla no hacerla demasiado larga, no excederme, no sé cómo terminó Argentina-Chile, en fin, pasar a las preguntas que me puedan hacer ustedes. Bueno, Ok, adelante. bueno, no sé quién tiene alguna pregunta preparada para hacer, porque en el chat todavía nadie ha pedido la palabra. ¿Puedo preguntar algo? Sí, adelante, Sarita. Hola, Agustín, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo Escúchame, andamos? hay alguna cosa que no tengo muy clara. Vos dijiste que no hay ningún control, pero nosotros tenemos un organismo que no sé qué categoría tiene ahora, si es secretaría o qué, que es que navegación y vías navegables. ¿Por qué ese organismo no puede controlar lo que pasa en la hidrovía? Bueno, la Subsecretaría de Vías Navegables y la Dirección de Vías Navegables es un órgano del Ejecutivo, del Ministerio de Transportes. Yo incluso en algún momento, que ocupó 3-4 años de todo este proceso que conté, señalé las cosas que se hicieron desde el 2011 al 2015, desde esa subsecretaría cuando el titular era Horacio Tetamanti. O sea, esto no se puede controlar más de lo que se controla porque hay un contrato entre la República Argentina y el concesionario. Entonces, lo que rige eso es ese contrato. Adentro de ese contrato estaba previsto crear un organismo de control. Es indispensable tener un organismo de control. Pero bueno, no se lo puso en práctica, no lo exigieron, la Oficina Anticorrupción o la FIP o lo que fuera de ese momento no se metió en el tema y siguió de largo y los tiempos pasaron. Acá estamos. Quiero decir, ya que estamos con las cosas malas que tenía el contrato de concesión o las condiciones en que se contrató, que otra cosa nociva era que cobrara al concesionario el peaje de $3.06 por tonelada y luego le liquidara al Estado. El presidente Fernández, en unas declaraciones televisivas de hace 20 días, dijo que a partir de ahora a partir de la nueva estructura contractual que haya o de funcionamiento sobre esta vía navegable, el peaje lo iba a contratar, lo iba a percibir el Estado y luego le iba a pagar sus servicios al concesionario. Bueno, Muji, ¿querés hacer la pregunta o la leo? Como vos quieras. Como quieras, la hago yo si querés. Dale, dale. No, Adelante. bueno, yo quería saber si hoy el Congreso, en virtud de que se ha puesto en agenda todo este tema, porque hace 6 meses atrás ninguno de nosotros sabía lo que era la hidrovía ni lo que pasaba en los puertos de la provincia de Santa Fe y la carga de
de la soja y todo esto. Bueno, lo que quiero saber es si el Congreso en este momento ha tomado cartas en el asunto respecto a lo que cargan los buques en los distintos puertos de la ribera del Paraná. Porque más allá de que cargan toneladas de soja, de minerales, containers y demás, y que no se sabe si realmente las declaraciones juradas responden realmente a las cargas reales, se sospecha que no, pero también se habla de tráfico de drogas, de tráfico de personas, o sea, como que hay un descontrol total y no hay ningún control del Estado. Entonces digo, el Congreso Nacional, las cámaras del Congreso, ¿han tomado alguna medida respecto a esto? Sí. Lo dije un poco hace un rato, que en función de toda esta, digamos, salida a la luz pública de toda esta temática, se han podido ver la cantidad de cosas malas que hay y para contestarte en particular con lo del Congreso, hay una comisión bicameral de control no solo del funcionamiento de los servicios en particular, que son dragado y balizamiento, que son una cosa específica, sino de las formas en que se va a licitar, los organismos que tienen que estar alrededor. Vos fíjate que esto no tendría que ser en principio una cuestión de la relación del Estado con la concesionaria de dragado y señalización. Estas son tareas que corresponden a la aduana y a la prefectura. Entonces nosotros no podemos decir, ah, qué vivo, vos te hiciste un puerto para vos, un puerto privado, no hay nada. Repito el caso, yo estoy en mi casa y si acá hay un delito, entra la policía. Si hay un delito de sobrefacturación o de subfacturación, o el grado extremo que vos llegás a decir de tráfico de drogas o de personas, las fuerzas de seguridad son las que son responsables de que hayamos llegado a este grado de que vale todo y que la gente piensa de que por esos barcos de vez en cuando pueden venir personas, o en el caso particular de las drogas, enterarte por la policía de Hamburgo que un barco que había bajado por la vía navegable troncal y había estado 6 días en el puerto de Buenos Aires, había llegado con 20 y pico mil kilos de cocaína al puerto de Hamburgo. Me parece que obviamente que las agencias del Estado, los poderes del Estado tendrían que estar un poco más alertas, y yo pienso de que esto, quiero creer de que esto ha dado ha puesto un despertador para mucha gente que tiene que involucrarse y que salga bien. Confiemos en que la nueva contratación sea más virtuosa que la anterior, y que en particular lo del Senado, del Congreso, que es lo que vos preguntabas, te digo sí, está constituida, se constituyó en el Senado, falta que se constituyan diputados, y esa comisión debería vigilar, como representante de las provincias que son sus miembros y del pueblo de la nación, deberían vigilar el funcionamiento del proceso licitatorio y el curso, digamos, el corriente de cómo se presten los servicios de dragado, balizamiento y todo lo que va alrededor. Sí, hay mucho que mejorar, claramente, mucho que mejorar. Bien, antes de pasarle la palabra a José María Fumagalli, te hago un comentario que escribió Alcides, que dice que escuchó a Jorge Tayana decir que al menos llevaría 2 años redactar el pliego de licitación, y quiere saber si esa licitación incluiría al Canal Magdalena. Sí, está bien. Hola Alcides, muy buena pregunta. Efectivamente, ese es el tiempo que toma una licitación internacional de esta envergadura. Por eso estábamos diciendo un periodo de transición hasta que esté lista, ponele en el mejor de los casos 1 año y medio a partir de fin del mes próximo, pero es mucho tiempo.
El Canal Magdalena está en una licitación aparte, es lo último que tengo claro, y tiene una unidad ejecutora, y tiene como para bien, y no tiene que ver con lo otro, que todavía no está claro si va a ser una concesión o no, tiene la forma en que se va a ejecutar va a ser por los organismos nacionales, y tiene dinero adjudicado en el presupuesto nacional de este año y los siguientes, hasta que se termine de construir ese dragado, que les repito, algo que me olvidé cuando presenté el Canal Magdalena, que está mal olvidarse de algo positivo cuando hablas de la parte buena que va a ser para todo el complejo de portuario, de canales, de asuntos hídricos y qué sé yo. El Canal Magdalena permite doble circulación, tiene 150 metros de ancho y una buena profundidad, o sea que una vez que lo draguen y lo consoliden, va a ser una gran vía de transporte, y me parece que, en todo caso, no sé las disposiciones que tomarán los armadores, es decir, los dueños de los barcos, pero para la navegación propia y de conveniencia de Argentina, como les señalábamos ahí, para las dificultades de ir de la provincia de Buenos Aires norte a la provincia de Buenos Aires sur, tener que pasar por Uruguay y hacer espera en Uruguay, es un disparate. Así que esas cosas son las positivas del Canal Magdalena, sobre el cual tenemos bastantes esperanzas puestas. Bien. Escuchamos, José María, desmuteate. Sí, muchas gracias. No, quería hacer un comentario adicional sobre la importancia del Canal Magdalena, porque en rigor no es solamente que los barcos que bajan del río Paraná hacia los puertos bonaerenses o del sur argentino tienen que pasar por Montevideo, sino que también ocurre al revés. Los barcos que vienen de Bahía Blanca o del sur, más lejano todavía, que tienen que ir a los puertos que están sobre el río Paraná, también tienen que pasar por Montevideo. Y el otro tema es que los costos que agrega ese paso por Montevideo son tan grandes que hacen que muchas veces las cargas que vienen desde el sur, desde la Patagonia hacia Buenos Aires, en vez de ir por vía marítima, van por camión. El transporte por camión cuesta 20 veces más caro por tonelada que el transporte marítimo. Y esta limitación de la soberanía, en definitiva, que nos obliga a pasar por Uruguay, impide, digamos, un transporte más fluido entre la Patagonia, incluyendo Tierra del Fuego, y el resto del país. O sea que el tema del Canal Magdalena tiene implicancias sobre la soberanía y sobre la proyección marítima de la Argentina. El acceso a los puertos de Tierra del Fuego, la proyección a la Antártida, creo que es una cuestión que también debería ser tomada en cuenta. Nada más que eso, gracias. Gracias. Sí, totalmente, es un problema gravísimo, y me parece importante, los que nos interesan las cosas internacionales, que tanto hablamos de integración, dar los pasos necesarios para que haya una integración no solo regional de países, sino una integración entre puertos fluviales y puertos marítimos alejados de nuestro propio país. La integración de la navegación fluvial con la navegación marítima para un país con litoral tan extenso, con tantos ríos, con tantas cosas que circulan por los ríos, me parece que tendríamos que ponernos ahora que tenemos conciencia a mejorarlo pronto, ¿no? Bueno, me parece que lo del Magdalena no es lo único, quizá es lo que, de alguna manera, cuando vos ves los mapas y el despelote en que se ha convertido el sistema hoy, queda claro que va a ser un alivio para el lío que hay y para la conveniencia de nuestro país en particular. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Liliana, dale. Sí. Liliana. Quería preguntar por ahí, por la cuestión ambiental que vos mencionaste de los sedimentos que van llegando, ¿no? Vos dijiste, ya me quedó esto que dijiste, que dentro de 100 años va a llegar a generar paz, ¿no?
el Tigre. ¿Puedes explicar un poquito más el tema de la sedimentación y por qué podría producirse esto, digamos, que se extienda? ¿Es por los sedimentos que arrastran? No me quedó muy claro. Bueno, mira, bien cara dura, te voy a contestar tu inquietud sin ser químico ni nada. Son cosas que uno lee y oye sin profundizarlas demasiado. José María recién hacía alusión a las diferentes navegaciones que hay. Una de ellas muy importante es la de mineral de hierro, que viene del Mutum hacia Somisa, digamos. La mayoría de lo que baja por la vía navegable por el Paraná va a lo que fue Somisa y lo que fue el Plan Siderúrgico Nacional, que ahora se llama Techín, como tantas cosas. Lo que no sé si se calculó en el año 92, cuando se firmó el acuerdo con Bolivia, es que el Bermejo se usara para la cantidad de sedimentos que mandan las minas pequeñas que están en Bolivia, y me parece que del daño que ustedes vieron, esa foto tan impresionante del lecho del Río de la Plata hoy, tienen que ver con ese 80% de daño ecológico que hace el ingreso del Bermejo en el río Paraguay. Yo no sé si hay una solución para filtrarlo, honestamente no te puedo decir nada, pero los ríos en todo el mundo avanzan, se modifican, cambian la forma, y esto es, me parece que el efecto, yo pienso que también se le agrega a que para armar los canales, pero en realidad entra por el norte del Río de la Plata, no por el conjunto del Río de la Plata solamente. No sé, no tengo una respuesta de biólogo ni de especialista en partículas en suspensión, pero me encantaría dártela. Te muestro lo que he podido ir consiguiendo para la exposición, y esa es una imagen que me impresionó muchísimo. Sí. Y me mató esto de que dentro de 100 años el Delta va a ser la General Paz, con lo cual los Constantini del pasado van a ser los Constantini del futuro van a ser sus barrios que tengan salida al coche y salida al yacht, qué sé yo, en La Plata, Berazategui, bien mucho más al sur. Pero 200 años después seguirá, no sé cómo seguirá, no quiero macanear porque ya bastante que no te pude contestar con precisión. No, te agradezco, está claro. Muchas gracias. Bien, Jorge Delfino, que querías abrirse el micrófono y... No, a ver, la leo entonces. Sí, léela. A ver. Gracias. Dale, espérame que la estoy buscando. Bueno, dice, si es verdad que la empresa belga Jan de Null, ¿se dice? Trabaja en el dragado con dragas y tripulación argentina, dragas que fueron construidas por astilleros argentinos. Sí, es verdad. Hay una draga que en esa movida del año 95 quedó en poder de Jan de Null. Pero yo quiero citar un ejemplo. No quiero volver a poner el mapa porque ya sería un despelote, porque nos quedaríamos sin conversación con mi fracaso con el PowerPoint. Les quiero citar un ejemplo que tiene que ver también con esa época, que fue el segundo gobierno de Cristina. Hubo un acuerdo, como les decía, entre Cristina y Mujica para el dragado a nivel nacional de ambos, que se acordó en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Las dos delegaciones lo acordaron, y le sacaron a otra empresa, como Jan de Null, porque son 5 o 6, están en todo el mundo, manejan todo. De hecho, hoy están haciendo el canal de acceso al puerto de Barranqueras en el Chaco, están en Montevideo, o sea, están por todos lados. Disponen de las dragas, las llevan de acá para acá. Si tienen una semana libre, van al puerto de Santos o al puerto de Río Grande do Sul, no importa. Jan de Null tiene en su propiedad una draga que le quedó de aquella época, y como Argentina no volvió a tener producción en los astilleros, de tener barcos nacionales, para poder hacer una draga, que es una
un barco complejo de hacer, sabemos que tenemos un crédito que está en poder de Jean de Null. Pero en el momento que se hizo ese acuerdo de Cristina y Pepe Mujica, y que luego le dio pie a la CARP, que así se llama, no es River Plate, sino la Comisión Administradora del Río de la Plata, las dos delegaciones de decir que el dragado y mantenimiento lo iban a hacer los países y no los concesionarios, lo penaron al concesionario, que no era Jean de Null, sino una holandesa que se llama Boskalis. Lo penaron, se quedaron con el equipamiento, incluso se quedaron con las contrataciones a favor, sin deuda ni nada, porque eran tan incumplidores que estaban 1, 2, viste, cuando te ponen 3, 4, 10, 23 amonestaciones, llega un momento que el que debe controlar el contrato, que es el Estado, dice, no, listo, andate, no seguís con esto, no seguís cobrando, lo hago yo, y como tuviste muchas violaciones del contrato, me quedo con tus dragas. Esas cosas pasaron, esas cosas son posibles, lo dije en su momento y lo repito, y para esta pregunta en particular, Jean de Null tiene la mayor draga que tenía la Dirección de Vías Navegables en los años 90. No son plurales ni muchísimas, es una y tiene dos que estaban medio en reparación, pero tiene una importante. Alperín. Sí, primero, la novedad muy agradable de que se haya instalado en la agenda de los medios un tema, una problemática vinculada a la Argentina naviera, incluso a la Argentina marítima. Digo, es toda una novedad, me parece, que haya llegado a los medios, que tan reiteradamente esté apareciendo este tema tan complejo, de todas maneras, por la falta de familiaridad con él. Segundo, vos hablaste de la opción del Canal Magdalena. Yo quería saber dos cosas. Una, en términos de magnitud del esfuerzo para ponerlo en opción real, tanto económica como en tiempo. ¿Cuál es esa magnitud? Y por otro lado, ¿qué grado de consenso te imaginás que hay con la oposición sobre este tema? Eso sería. Bien, mira, para hablar en plata, la magnitud, lo bueno que hay es que esto está en el presupuesto de este año y de los años siguientes mientras se construya. El valor a hoy es 21.000 millones, 21.000 millones de pesos en el presupuesto 2021. Ahora estamos todos con papeles, y por papeles les llamo a actos administrativos, ¿no? Porque convocar a una audiencia pública como se convocó y sacar los resultados de la audiencia pública, o que haya reuniones del área con los países, con las provincias ribereñas, desde el Ministerio de Transporte. Hay una cosa muy dañina que probablemente caiga con la nueva normativa, que es un decreto que se firmó a fines del año pasado, que se llama Decreto 949, que habilitaba una traza por uno de esos brazos del Paraná que yo les mostré, que era el Paraná Bravo, que iba a dar a Nueva Palmira, y una cantidad de cosas que no nos convenían, y queda bastante claro que estas cosas se van a revertir. En particular, de habilitar pronto el Canal Magdalena, que ustedes todos habrán entendido la importancia que tiene. Más allá del dinero... ¿Pronto cuánto es? Pronto es 3 años. Empezar a construirlo el año que viene. Yo pienso que ya se puede, después de una cantidad de cosas que pasan luego de la audiencia pública, ya se puede licitar, pongamos. Va a ser también una licitación grande, y el año que viene podría estar en construcción, porque obviamente hay que darle la forma, y más allá de que tenga todas estas ventajas, que va a favor de la corriente, y que tiene doble vía, porque tiene 150 metros de solera, y pueden cruzarse los barcos, que es una ventaja gigantesca, hay que hacerlo, hay que pagarlo, bueno, en fin, tiene que empezar a funcionar. Yo calculo que no sé, seré preso de mis palabras, pero me juego, en 3 años, en el 2024, de última, fin de año, podría estar funcionando este canal tan importante. Respecto a la segunda pregunta que me haces,
me niego a responder algo sobre qué puede hacer la oposición, porque la verdad que no tengo forma de saber. No tengo forma de saber si también a esto se van a oponer. No me extrañaría, qué sé yo. Pero no hay bueno, señales, no hay señales de la oposición. no hay señales, tampoco hay especialistas de ellos que se hayan lucido en esta temática. Es verdad que a Tayana en particular, bueno, lo han impulsado muchos compañeros de bancada, otros senadores y qué sé yo, no sé cuánto, pero no te sabría decir quiénes son los especialistas de asuntos de transportes fluviales y marítimos, que pueda uno imaginarse que podrían adherir o acompañar, o por lo menos no ponerte piedras en el camino, que es su deporte preferido. La verdad que no tengo información, la verdad, si no te contaría, me encantaría. Quizás no existan. No, pero vos fíjate que pasan cosas. De repente hay algunas cosas que acompañan, porque como no tienen el... No, quiero una de esas chiquitas. Como no tienen el costo político que tenga que ver con las elecciones dentro de 4 meses, ¿viste? De repente los tipos dicen, bueno, estas cosas que son más de infraestructura, más de largo plazo, qué sé yo firmo, después vemos cuándo me despego. Porque son así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parece que también parte de la política es así, pero deberían acompañar una cosa que tiene que ver tan claramente con nuestra conveniencia. Gracias. Bueno, Claudia, sí, hay alguien antes que yo, Sara, y después yo quería hacer otra pregunta. ¿Sí? bueno, entonces vamos con Sara, después vos y ya vamos cerrando, así lo liberamos a Agustín, que ha sido muy amable, nos ha tenido mucha paciencia. Perdón, hay algún audio ahí por ahí que está abierto, por favor, y se escucha todo. Sara, ¿tenías una pregunta? Simplemente una defensa muy breve de los biólogos, que no nos corresponde a nosotros como biólogas estudiar la sedimentación y qué pasa con los sedimentos que arrastran los ríos, sino a los ingenieros hidráulicos. Nosotros podemos estudiar el impacto sobre la biota de la hidrovía, pero no pasa con el río. ¿Está? Bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Vos sabés, nos conocemos, que hemos hablado del río Paraná y bueno, la calidad de las aguas, todo, opinan, es multidisciplinario, pero efectivamente es como vos decís, claro. Sí, a mí lo que me desespera de todo esto es que no veo que haya controles de nada en el país. Es imposible controlar absolutamente nada, porque las cosas que tiene que controlar prefectura no tiene personal, no tiene dinero, no tiene barcos. Y los de la aduana en algunos casos no tienen voluntad. Seguro. Eso. Sin dudas. Bueno, gracias, Sara. Yo quería preguntar, en relación a esto que dijiste, el paso por Montevideo, ¿no? Esta acumulación de barcos, ¿cómo es posible poder que se llegue a una negociación para que esto se pueda revertir y que esa ganancia que se lleva a Uruguay se la pueda llevar a Argentina? O sea, ¿es posible negociarlo con Uruguay? Yo pienso, Liliana, que se va a dar de hecho. Ni siquiera es necesario negociarlo con Uruguay, porque en la medida en que el Magdalena cubra las expectativas, va a haber una N parte de la navegación que viene del océano que va a pasar por la variante sur, y no para meterse en el embudo del norte. Te juro que es muy impresionante. Yo viví en Montevideo unos años y a veces me iba a un edificio alto con neumático y había una fila de 15, 20 kilómetros que son los que están parados, como te digo, en el estacionamiento, esperando que
que los autorice a la prefectura uruguaya el río de destino para decir, bueno, el barco Pirulo 3 que avance dentro de 3 días, dentro de 5, o está bien que avance mañana. Es una navegación muy compleja, pero que todo ha ido llevando, las autorizaciones erróneas de Argentina para dragar hacia el norte, ha ido llevando que el embudo se arme ahí arriba. Así que muchos armadores saben que, más allá de que el puerto de La Plata, por ejemplo, tarde o Ensenada, en realidad estamos hablando del puerto de Ensenada, la vieja Ensenada de Barragán, van a poder prestar los servicios de mantenimiento externo de un buque, limpieza. Son ciudades, Ensenada y Berisso, muy, muy marineras, y que yo pienso que se van a adecuar con bastante cancha a la nueva situación. No sé cuántos años tardaremos en poder vender servicios en una suma, ni la mitad ni la tercera parte de lo que tiene Montevideo, que ya se ha instalado, pero no tengo duda que a poco que ande el canal Magdalena y la navegación pase por ahí, ni siquiera pensés que va a haber tantos días de espera. Con lo cual, la venta de servicios, quiero creer, lo lamento por lo de Ensenada y Berisso, pero no va a haber 10 días a veces como hay hoy en Montevideo. Porque se ha generado a propósito este embudo, este atasco ahí arriba, que lo único que hace es que haya despelotes entre las diferentes compañías y la prefectura naval uruguaya y los barcos que vienen de Argentina desde el sur. Es un complejo que la verdad que nosotros teníamos que tener más presente el asunto multimodal, porque deberíamos generar la carga de los barcos de una manera un poco más inteligente y no deberían pasar estos atascos en la salida, porque vos estás a, 300 kilómetros del mar. Cuando lo ves en los mapas, ves que después de Montevideo viene lo que se llama aguas profundas del Río de la Plata y el Océano Atlántico. La verdad que parece increíble que haya que meterse en ese embudo, precisamente. Pero confío en que cuando salga el Magdalena, esas cosas van a ser mucho mejores. Bueno, gracias. De nada. Agustín, Laura pregunta, ¿cuál sería la terminología apropiada para empezar a usar e instalar en lugar de llamarlo hidrovía? Y si tenés algún consejo de cómo difundir la importancia de este tema entre nosotros, gente del llano. Sí, es curioso cómo se ha ido deteriorando el concepto entre que el concesionario se llama Hidrovía Sociedad Anónima y que en la misma vía hay un convenio de 5 países que no es de dragado y señalización, sino de navegación, que se llama Tratado de la Hidrovía. Pero con decirle vía navegable o el Paraná a secas, hay que empezar a hacer la contra a la instalación cultural que ha hecho la propia promoción y publicidad de Hidrovía Sociedad Anónima, que todo se llama hidrovía. El río Paraguay se llama hidrovía, el río Paraná se llama hidrovía, la salida al río de la Plata se llama hidrovía. Es un horror. Pero como consejo, en fin, usar más la palabra Paraná, la salida del Paraná al río de la Plata. Hay un montón de denominaciones que podrían instalarse, porque son las denominaciones naturales. Pero confío en que, me lo dijo Jorge cuando habló del recién, lo preguntó, me parece que hay que instalar esta cuestión, cuando hablábamos del Magdalena y todo, de que hay todo un mecanismo de esta ignorancia que tuvimos tantos años, de que está muy bueno que se haya puesto en el tapete, para bien o para mal. Incluso para mal te digo una cosa, ¿viste? La gente que muchas veces siente que no son los de la prefectura los que dejan pasar los contrabandos, ni los de la aduana los que controlan las cargas, es muy fácil decir que la culpa la tienen las cerealeras y el capitalismo internacional. Pero la verdad que hay cargas compartidas en la responsabilidad. Yo prefiero ser antipático, pero que las cosas no sean tan envueltos en la bandera de la soberanía. Acá hay una parte de soberanía que tiene que ver con que los recursos, nuestro mar y nuestros ríos, tenemos que administrar nosotros porque son un bien social, son un bien nacional. Y por eso tiene que haber más Estado. Y si el Estado puede estar en el control del mecanismo y del procedimiento,
Y si el Estado puede estar en el cobro de la guita, porque todo esto al final se traduce en que hay mucha plata, arrancamos bien, arrancamos bien. Estamos con un par de goles a favor para dar vuelta en un mediano plazo largo, ¿no? Porque estas cosas son bastante complicadas y complejas, las cosas de infraestructura general y esta en particular. Bueno, te manda un saludo especial Ricardo Mitre. Está acá. Y bueno, no sé, Marcelo, ¿vamos cerrando? ¿Cerrás? Sí, bueno, en principio, muchísimas gracias, Agustín, por esta larga exposición, muy interesante. Y bueno, nada, quiero agradecer a todos los que se sumaron a esta nuestra reunión habitual de los lunes, y los aprovecho para invitarlos para el día 30 de junio, que vamos a hacer nuestra próxima charla virtual por nuestro canal de YouTube, Vecinos Activos de Coglan, con el sanitarista Jorge Rashid, sobre un tema que está muy, muy de moda, estamos más cerca o más lejos del final de la pandemia con la vacuna. Así que es a las 7 de la tarde por el canal de YouTube de Vecinos Activos de Coglan, que así se llama, y bueno, es abierto a todos y los esperamos. Y gracias de nuevo por haber estado con nosotros hoy. Y, perdón, una cosa más, esta charla está siendo grabada y va a subirse a nuestro canal de YouTube si lo quieren volver a ver o quieren pasárselo a alguien que pueda estar interesado y no pudo presenciarlo. Un abrazo y gracias. Gracias a vos, Marcelo. Abrazo, Agustín, abrazos a todos. Gracias, Agustín. Chao, chao. Gracias, Agus. Chao, chao.